Tiene la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor presidente. A una ley de reorganización capitalista de los medios para privilegiar a los socios del poder, se le ha opuesto un decretazo con los mismos objetivos: privilegiar a los nuevos socios del poder. Pero entre ambas cosas hay una convergencia: favorecer a monopolios internacionales, y eso es lo que vamos a demostrar en este debate. Con la asunción del gobierno de Mauricio Macri, comenzó un gobierno de decretazos. Y uno de los tantos decretos de necesidad y urgencia vino también a establecer una nueva configuración capitalista de los medios de prensa. Ese es uno de los DNU que hoy estamos discutiendo, donde el gobierno unifica las autoridades de aplicación de la Ley de Medios y la Ley de Argentina Digital, estableciendo incluso en ese organismo, en el ENACOM, una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en esa dirección. Un decreto de necesidad y urgencia que además está complementado con el decreto donde creó el Ministerio de Comunicación, con la intervención del AFCA y el AFTIC, organismos que controlaban y controlan un negocio empresario que mueve cerca de 10.000 millones de dólares anuales, intervenciones que se hicieron en nombre de que las autoridades de esos organismos no se adecuaban a la nueva ley de ministerios. Es decir, que para el gobierno, para el presidente Macri, los decretos no deben adaptarse a las leyes, sino que las leyes deben adaptarse a sus decretos. De esta manera ha colocado al Parlamento en un papel completamente residual y hoy hay que decidir por sí o por no en un decreto que modifica las leyes de medio y la ley de Argentina Digital. Este debate tiene una importancia en el sentido que permite clarificar el verdadero carácter que ha tenido la ley de medios. Ese carácter, como dije anteriormente, inicié con eso, es de una nueva reconfiguración de los negocios capitalistas de los medios de prensa. Fue una reorganización de esos negocios para, en su momento, competir con los monopolios de prensa ya existentes, como por ejemplo el Grupo Clarín, que pasó al bando enemigo, no sin antes quedarse con la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo que le permitió constituir una posición más monopólica todavía. Todo esto se hizo, la ley de medios, en nombre de democratizar la palabra. Sin embargo, la ley de medios ha sido la excusa, la herramienta para constituir nuevos multimedios con empresarios amigos como Spolky, como Cristóbal López, con los fondos del Estado, con una gran pauta publicitaria oficial. Es decir, que el gobierno anterior entendía la democratización de la palabra no en la expresión de todas las expresiones populares, sino en que otros empresarios puedan ser dueños también de multimedios. Por supuesto, estos empresarios colaboraron con el relato del gobierno anterior, del gobierno del pago serial de la deuda externa, el gobierno del acuerdo secreto con Chevron, el gobierno de la ley antiterrorista de Milani, el gobierno que escuchó, sí, todas las voces, pero con el proyecto X de espionaje a las organizaciones populares. El objetivo de fondo de esto que estamos discutiendo hoy es habilitar la entrada de las empresas telefónicas al negocio de los multimedios, pero también es la entrada de los multimedios al negocio de la telefonía. Ya Clarín compró Nextel, Telefónica sigue controlando a Telefe, lo hizo incluso con el consentimiento de Sabatella. Estas modificaciones que plantea el DNU apuntan a eliminar todos los límites de expansión que
que tenían los monopolios, tanto los de la telefonía como los multimedios de la comunicación. Y en este sentido ya Telefónica anuncia inversiones para ampliar el 4G, le ha reclamado al actual ministro de Comunicaciones, Aguad, entrar en la televisión satelital, algo que el gobierno anterior dejó reservado para DirecTV. Ha reclamado además que se derogue el artículo que dejó en manos de ARSAT la parte del espectro 4G que licitó en su momento el grupo Vila Manzano. Este espectro también está en disputa, porque Clarín, a partir de la compra de Nextel, también va a la disputa de ese espectro 4G y ingresa un multimedio a la telefonía móvil con esta adquisición. Aunque el kirchnerismo ahora rechace y denuncie este DNU, la liquidación de la ley de medios la empezó la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando presentó la ley de Argentina Digital, que ya habilitaba en ese momento el ingreso de las compañías telefónicas al negocio de la televisión por cable en ese caso, que eran la idea original de la ley de medios de la entonces presidenta y que tuvo que retirar del proyecto para conseguir que se apruebe la ley de medios en este Congreso. Esto demuestra que la resistencia de Sabatella en su momento fue simplemente para la tribuna, fue simplemente para tratar de conservar un lugar en los organismos del Estado. Bueno, acá se ha mencionado a los medios alternativos, a las cooperativas que nunca fueron atendidas por el Estado, lógicamente porque no son por ahora un obstáculo para los negocios capitalistas. Las empresas que van a acceder a nuevos negocios como las telefónicas son empresas que han obtenido ganancias extraordinarias sobre la base de tarifazos contra los usuarios, con un servicio absolutamente pésimo. Las empresas telefónicas que se quedaron con la privatización y que obtuvieron ganancias súper extraordinarias en todo este último periodo y que se quedaron con el reparto de las ganancias que le correspondía a los trabajadores. Más de 20 años de deuda de los bonos de ganancias, que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se distribuyan las ganancias a partir de ahora y para que se pague toda la deuda. Un proyecto que fue contrarrestado por otro proyecto del Frente para la Victoria que eximía y que exime a las telefónicas de pagar la deuda y que solo plantea el reparto de las ganancias a partir del 10% de estas ganancias de las empresas. Ante este cuadro señalamos que los trabajadores de prensa deben empezar a debatir un programa porque ya las primeras consecuencias de todo este armado de ley de medios, de este decretazo que estamos discutiendo hoy, las primeras consecuencias es el vaciamiento, son los despidos, la flexibilización laboral y un mayor control y una mayor regimentación ideológica sobre los periodistas. Hay que oponer un programa que parta del rechazo de los despidos, de la estabilidad de los trabajadores temporarios, del control obrero que garantice la independencia ideológica y que pueda abrir las cuentas de los conglomerados y los multimedios. La lucha ejemplar que están llevando adelante los trabajadores de Tiempo Argentino contra el vaciamiento de Spolky, contra los despidos, en defensa de sus puestos de trabajo, trabajadores que han vendido 40.000 ejemplares de Tiempo Argentino en la última marcha del 24, la constitución del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, la lucha de los trabajadores de La Nación contra esa editorial que pide la amnistía para los genocidas, la notera de TN que enfrentó la línea editorial del Grupo Clarín en Vivo, una línea editorial a favor de la represión a los trabajadores de Cresta Roja, muestran que hay ya un debate entre los trabajadores para discutir ese programa. La pluralidad de voces se va a conseguir sobre la base de la organización independiente de los trabajadores de prensa, tanto del gobierno anterior
como del actual gobierno, de manera completamente independiente por la elección popular de los directivos del ENACOM, de la TV pública, de las radios públicas, para que verdaderamente se garantice la libertad ideológica y la presencia de todas las voces y que se pongan todos los recursos humanos y técnicos de los medios de comunicación para garantizar que todas las organizaciones políticas, sociales y culturales puedan tener una representación en los medios de prensa. Para concluir, señor presidente, no se puede tapar el sol con las manos. Acá se está gobernando y se ha gobernado para los grupos monopólicos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.